Es una bendición compartir cada domingo. El domingo es el día favorito de la semana, donde estamos con los hermanos. Es un tiempo de alabar, de adorar al Señor. No dudamos de ninguna manera que la presencia de Dios está en medio nuestro. De una manera especial cuando nos reunimos con los hermanos, cuando hay amigos que nos visitan, cantamos alabanzas al Señor, alabanzas que proclaman su grandeza, el Evangelio. Nadie puede dudar que en este lugar estamos en un lugar donde Dios está. Eso es fácil de imaginarse, que Dios está entre nosotros hoy. Pero ¿qué pasa mañana, lunes? Cuando empiezan las rutinas, cuando hay que levantarse temprano para trabajar, cuando el transporte tarda, cuando los compañeros de trabajo no son creyentes, cuando la ropa para lavar se amontona, cuando hace mucho calor, como ha hecho en estos días, cuando toca ir al médico, hacerse estudios, pensar en qué cocinar, ir al supermercado, hacer compras, los niños que lloran, el ser amado que requiere cuidado, pagar los servicios y una larga lista de etcéteras que corresponden a nuestras vidas de lunes a lunes. Nuestra semana no parece tan glorioso como un domingo a la tarde. Nuestra semana no parece tan fácil ver la presencia de Dios en esa rutina. Nuestras rutinas no suenan como cosas espirituales y gloriosas muchas veces. Y uno puede pensar en esos días, cuando se cancela el tren, ¿está Dios conmigo? ¿Acaso tiene sentido todo lo que hago y todo lo que me pasa? ¿Puedo ser usado por Dios en medio de todo eso? En la rutina ordinaria de nuestras vidas. ¿Cómo puedo ser usado por Dios si en lugar de ser misionero decidí poner un almacén? Uno puede pensar no de esa manera. ¿O cómo puedo ser usada por Dios si en lugar de ser misionera escogí ser una madre de familia, una ama de casa? ¿Será que Dios puede estar haciendo algo importante en mi vida si yo mismo considero mi vida bastante aburrida y rutinaria? ¿No han pensado alguna vez eso? La realidad es que si nos ponemos a pensar, son pocos los cristianos que se dedican a ser pastores, a ser misioneros de tiempo completo. Si eso solamente fuera a ser usado por Dios, ¿qué queda para la gran mayoría de cristianos que no lo son? Algunos pueden decir, bueno, yo sirvo en un área en el culto, paso para la ofrenda o preparo la Santa Cena y fabuloso. Pero eso es un domingo a la tarde. ¿Qué pasa con el resto de nuestra semana? ¿Qué pasa con el lunes a la tarde, con el miércoles a la mañana, con el tráfico, con los piquetes, con todo lo que uno puede vivir día tras día? Algo maravilloso del libro de Esther, que es lo que vamos a estudiar en esta tarde, no de Esther, sino el libro de la Biblia, el libro de Esther, es que es un libro que nunca, en todo el libro, se menciona a Dios. Jamás se menciona a Dios, no aparece su nombre, no se le menciona ni directa ni indirectamente. No hay referencias típicas de espiritualidad judía como el sacrificio, como la expiación, como el templo, como los sacerdotes.
El libro de Esther no tiene profetas, el libro de Esther no tiene grandes milagros, pero tiene algo maravilloso. Y es que cuando uno lo lee, es inevitable ver la mano invisible de Dios obrando en favor de su pueblo, llevando a cabo su plan detrás de escena. Es en la infinita sabiduría de Dios y del Espíritu Santo que inspiró su palabra. Es un libro donde Dios no aparece, pero no deja de aparecer en cada versículo. Y es maravilloso. Pero antes de continuar, vamos a orar al Señor. Voy a pedir también si pueden apagar los ventiladores. Vamos a orar al Señor y pedirle que bendiga este tiempo que vamos a estar mirando su palabra. Amado eres, Señor, y te damos gracias una vez más por poder estar juntos. Queremos pedirte que tu palabra hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo que exalte a Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Hay tres cosas que quiero que podamos ver a la luz del libro de Esther. Tres cosas. Lo primero es que vamos a repasar brevemente la historia del libro. Obviamente que por razones de tiempo no vamos a leer los 10 capítulos del libro de Esther, pero hemos leído uno de los capítulos claves del libro, que es el capítulo 4, y vamos a hacer un breve repaso de la historia por si hay alguien en este lugar que dice, mira, yo nunca leí el libro de Esther. Segundo, vamos a ver qué enseñanzas tiene para nosotros las enseñanzas más importantes del libro de Esther aplicadas para nuestras vidas. Pero quizás aún más importante es que vamos a ver el Evangelio según Esther. Cómo el libro de Esther nos apunta a Jesús. Por lo tanto, si ustedes hicieron el plan de lectura en esta semana, el plan de lectura venía con el libro de Esther, así que si leíste el plan de lectura, Esther está fresco en tu memoria. Básicamente en este libro, el pueblo de Dios se encuentra en el exilio, en lo que en ese momento es el imperio persa, pero anteriormente era el imperio babilónico. El imperio persa conquista al babilónico y por lo tanto el pueblo judío pasa de ser esclavo de los babilonios a esclavo de los persas, pero esclavos en fin. Nuestra historia está específicamente en la capital del imperio persa, en Susa, lo que hoy sería geográficamente en el suroeste de Irán, el país de Irán. El rey en ese momento es el rey Asuero o el rey Jerjes I, son los dos nombres que tiene este rey, tanto en la historia universal como en el relato bíblico, y su reinado probablemente haya durado entre el 486 al 465 a.C., como para ubicarnos al menos tanteando en la historia. Si nunca leíste el libro de Esther, la historia narra que el rey Asuero, tras expulsar a la reina Vasti por desobedecerle, busca una nueva esposa. Entre las candidatas hay una joven muy hermosa llamada Esther, que es una huérfana criada, una judía, que ha sido criada y adoptada por su primo Mardoqueo. Esther es elegida específicamente por su belleza. Mardoqueo, por otro lado, descubre un complot para matar al rey y al informarlo salva su vida. Es un hecho que se registra en las crónicas del reino. Amán, otro personaje, un alto funcionario, odia a Mardoqueo, porque Mardoqueo, siendo judío, no le rinde reverencia a Amán, la que él cree que merece, y al enterarse Amán de que Mardoqueo es judío, persuade al rey para decretar la exterminación completa de los judíos. Y Mardoqueo insta a Esther a intervenir, y es ahí donde tenemos nuestro pasaje, que si tienen sus Biblias en Esther capítulo 4, verso 13, vamos a leer esos 3 versículos.
Esther 4, del 13 al 16. Y dice: entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y si he de perecer, que perezca, ¿no? Dicen otras versiones más. Lo hace sonar más dramático todavía. A pesar del riesgo que corre Esther, ella se presenta ante el rey sin ser llamada. Y el texto nos muestra que si el rey no extendía el cetro de oro, Esther moría. Pero haya misericordia ante el rey y lo invita a un banquete junto con Amán. Mientras tanto, Amán está preparando una horca para Mardoqueo. Él está disfrutando de cuando mate a este judío que le molesta tanto. Sin embargo, pasa algo muy curioso donde cambia toda la historia. Y es que nuestro rey no puede dormir. No sé si tomó mucho mate o café en la tarde, pero el rey no puede dormir. Y si a ustedes les ha pasado alguna vez que no pueden dormir, en muchas ocasiones a uno se le ocurren muchas cosas para dormirse. Algunos prenden la tele, otros leen un libro. Si sos un rey, podés pedir que te lean un libro, que eso es otra cosa. Por lo tanto, el rey hace eso y pide que le lean las crónicas del reino. Y en ese momento que le leen las crónicas del reino aparece lo que Mardoqueo hizo por el rey, y el rey se da cuenta de que no habían honrado al hombre que le había salvado la vida al rey. Entonces le encomienda nada más ni nada menos que a Amán la tarea de honrar a Mardoqueo. Ustedes conocen la historia. Cuando transcurre entonces el banquete entre Esther, el rey, y Amán, Esther revela su identidad como judía y acusa a Amán de conspirar para destruirlos, haciendo que el rey en su ira mande ejecutar a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. Las ironías del libro de Esther. Y aunque los decretos persas eran irrevocables, el rey emite uno nuevo permitiendo a los judíos defenderse. Triunfan sobre sus enemigos y establecen la fiesta de Purim como una conmemoración. Mardoqueo es ascendido al segundo en el trono y beneficia a partir de esa posición de poder al pueblo judío durante el resto de sus días. Y así termina nuestro libro de Esther. ¿Qué enseñanzas podemos sacar del libro de Esther para nosotros hoy? 3 enseñanzas. Pudieran ser las aplicaciones, por supuesto que son miles, pero 3 grandes enseñanzas, temas que el libro de Esther nos muestra para nosotros hoy. Primero, Dios puede usar a cualquier persona sin importar en el lugar que se encuentre para llevar a cabo sus planes. Dios puede usar a cualquier persona sin importar en el lugar que se encuentre para llevar a cabo sus planes. Debemos recordar algo: las personas descritas en este libro, los personajes principales, Esther, Mardoqueo, no son profetas, no son sacerdotes, no son levitas. Esther era una huérfana judía que termina siendo reina del imperio persa. Una posición real que ella había llegado no porque se la ganara por su astucia, sino simplemente por un concurso de belleza. El concepto de azar o el concepto de suerte que aparece en este libro es claramente una referencia irónica.
Cuando nosotros vemos la idea de la celebración del Purim, en la palabra pur es suerte en hebreo. Entonces el concepto de suerte, la idea del azar, que es algo que vemos a cada momento en la narrativa, cuando de repente Mardoqueo escucha un complot, ¡qué casualidad! El rey no puede dormir y le leen donde Mardoqueo hizo el bien, ¡qué coincidencia! Que Amán muera en la horca que preparó para Mardoqueo. Hay como una especie de tono que se repite, donde podemos pensar en el azar, en la suerte, en la coincidencia, pero en realidad el lector sabe que es la providencia de Dios que está llevando a cabo todo esto. Dios colocó a Esther en un lugar de poder donde tenía una influencia directa sobre el rey. No era un lugar espiritual para nada, no era un lugar religioso para nada, era un lugar de poder en un imperio pagano. Era como ser la primera dama de un país completamente ateo y contrario al cristianismo. Pero Dios la había colocado en ese lugar para poder llevar a cabo su plan de salvación y para avanzar sus propósitos. Incluso Mardoqueo reconoce que quizás ella está ahí para ese único propósito de salvar a los judíos de la destrucción. Que todo lo que ha acontecido, que de entre cientos de doncellas hermosas sea Esther la huérfana judía que el rey escoja, no era casualidad. Si ustedes por un momento se quisieran sentar en la silla del escritor y pensar una manera en que Dios sea glorificado, de poner a una persona en una posición de poder, probablemente no se nos ocurriría un concurso de belleza. Pero Dios hace las cosas de una manera en que nosotros no las podemos hacer. Mardoqueo reconoce, estás en este lugar probablemente solo por esto. Solo por esto. Providencialmente, Esther está, como a veces decimos, en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer lo que Dios le está llamando a hacer. ¿Cuántas implicaciones tiene eso para nosotros hoy? Quiero hacerte una pregunta a todos y a cada uno de nosotros. ¿En qué lugares te ha colocado Dios? ¿En qué lugares únicos y singulares te ha colocado Dios? El trabajo que tienes, sea en una compañía, en una escuela, en una fábrica, en una tienda, en tu hogar, cualquiera sea el lugar, Dios te ha colocado ahí. Y Dios te ha colocado ahí no para calentar los asientos, sino que Dios te ha colocado ahí para usarte para avanzar su plan de salvación. Déjame repetirte esto, porque a veces no asociamos nuestra vida rutinaria y ordinaria con la misión de Dios. Dios te ha colocado ahí, en ese lugar, donde pasas mucho tiempo, donde muchas veces lo ves sin sentido, aburrido. Dios te ha puesto ahí para ser una extensión de su brazo, para ser un instrumento de su salvación, para ser un misionero, una misionera del plan de Dios, de la misión de Dios. Dios no ha colocado un pastor ahí. Dios no ha colocado un misionero transcultural ahí. Dios te ha colocado a vos como un instrumento para su gloria, como un instrumento para que seas testigo de su salvación a otros. ¿Por qué? Porque probablemente nadie tenga ese acceso que vos tenés en ese lugar. El lugar que tenés es un lugar único.
acceso a personas que otros no tienen acceso. Ustedes tienen acceso a personas que un pastor probablemente nunca tenga acceso, a las cuales yo nunca conozca quizás. Dios te ha colocado ahí como un instrumento para avanzar su plan de salvación. ¿Con qué propósito? Normalmente, probablemente con un propósito mayor del que ocasionalmente pensamos. Lo que nosotros llamamos rutina, Dios lo llama propósito. Dios tiene un propósito y un significado con cada cosa y en cada lugar, y no es casualidad que estés donde estás cada día de tu vida. No es casualidad, porque la casualidad, el azar, la suerte no existen. Las coincidencias no existen. Es toda la providencia y la soberanía de Dios. En ese lugar, a esas personas con las que frecuentás en la semana, probablemente ningún otro de este lugar tenga acceso para ser un instrumento de Dios para la salvación de esas personas. Dios está llamándonos constantemente a ser instrumentos suyos en su misión de salvar a su pueblo. Cada lugar donde estás es tu campo misionero. Cada lugar donde estamos es nuestro campo misionero. Sea la cocina de nuestra casa, que sí, dicho sea de paso, se habla maravillas de la madre de los Wesley, de John Wesley, de su hermano. 17 hijos, varios de ellos murieron, por supuesto, en esa época. Pero ella era, si podemos decir humanamente, en la providencia de Dios, la que inició el gran avivamiento que sus hijos iban a hacer. Porque ella les enseñaba la palabra a sus hijos en su cocina. Mientras les daba de comer, mientras preparaba la cena, les enseñaba doctrina, les enseñaba la palabra, les enseñaba el evangelio, les enseñaba la salvación. Esa mujer tenía un campo misionero único que iba a impactar la vida de miles de personas. Puede ser la oficina de un gerente, cualquier lugar donde estemos es nuestro campo misionero. Cualquier lugar donde estemos hay personas que necesitan oír el evangelio. No importa cualquier lugar donde estés. Dios quiere usarte a vos. A vos. Dios quiere usarte a vos como un instrumento en sus manos, con los dones que Él te ha dado y antes de que lo digas, y a pesar de todas las debilidades que tengas, porque somos primero como Moisés: Señor, no sé hablar. Como Jeremías: Señor, soy muy joven. Pero el Señor le dijo a Jeremías: irá donde yo te diga que vayas y dirás lo que yo te diga que digas, y se acabó. Nosotros no tenemos que ser creativos. Sabemos cuál es el mensaje. Solo que tenemos que hacer: abrir nuestra boca y proclamar el evangelio. Hermano, hermana, Dios quiere usarte exactamente donde Él te ha puesto, como un instrumento de salvación. 2. Si queremos ser verdaderamente fieles, entonces necesitamos, y acá voy a usar una frase de Tim Keller, estar dispuestos a perder nuestro lugar en el palacio. A la luz de lo que Esther menciona. Si queremos ser verdaderamente fieles, tenemos que estar dispuestos a perder nuestro lugar en el palacio. Eso es claramente aplicable del libro de Esther. Esther sabía bien que dar el siguiente paso para salvar al pueblo era un costo altísimo y era incierto para ella. Que nosotros leemos Esther. Pero para Esther era incierto lo que iba a pasar en el jardín interior.
Era incierto lo que el rey iba a hacer. El último antecedente que tenía de desobediencia, ¿cuál era? Vasti. ¿Y qué hicieron con Vasti? La expulsaron. Ella podía perder su estatus como reina y la vida que ella tenía ahí como reina. Porque si ustedes vieron, tienen doncellas, eunucos, era realmente una vida más lujosa de lo que podemos imaginar. O en lo peor de los casos podía perder su vida, porque la ley demandaba que muriera. ¿Qué puso Esther en juego? Ella puso todo en juego para dar el paso que tenía que dar para avanzar el propósito de Dios. Y lo mismo se requiere de nosotros. Dios te puede permitir estar en un lugar privilegiado, económicamente, de influencia, de autoridad, académicamente. Te puede dar un lugar de seguridad, como un buen trabajo estable, como una casa, como un auto. Quizás estás en un punto de tu vida donde estás conforme con la relación que tenés con tus familiares no creyentes, con tus amigos no creyentes. Pero la única manera de que estés comprometido con el llamado de Dios es si estás dispuesto a perder eso para ser fiel. Si estás dispuesto a perder eso para avanzar su propósito. Si estás dispuesto a perder eso para dar testimonio de la salvación que hay en Cristo. ¿Estás dispuesto a perder tu lugar en el palacio? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo, tu influencia, tu seguridad? ¿Estás dispuesto a perder relaciones con amigos o familiares por ser íntegro y fiel al Señor? ¿Estás dispuesto a perder lo que sea por mantenerte fiel a tu profesión en Cristo y ser testigo de su evangelio? Y una pregunta que va por otro lado. ¿Hay áreas en tu vida donde el miedo a perder algo te paraliza en vez de hacerte avanzar en lo que Dios te está llamando? Sea trabajo, sea relaciones, sea estabilidad, seguridad. Hay áreas en tu vida donde el miedo a perder algo te frena de una conversación que tenés que tener. Hay áreas en tu vida donde el miedo te frena a tomar decisiones por ser fiel al Señor. ¿Estamos dispuestos a perder para ganar? Jesús nos enseña que el camino para ganar la vida, ¿cuál es? Perderla por su causa. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. No estamos diciendo que pierdas el trabajo por negligencia porque de las 8 horas te pasaste 6 horas leyendo la Biblia. No, eso no es correcto. Pero cuando llegue el momento, cuando llegue el lugar, en la posición que estés, donde tengas que actuar en fidelidad al Señor, cuando tengas que actuar en fidelidad a su palabra para avanzar su reino, sus propósitos, debemos estar dispuestos a asumir el riesgo. Y si perecemos, que perezcamos. Número 3. Entonces vimos, para repasar, número 1, Dios puede usar a cualquier persona sin importar en el lugar que se encuentre para llevar a cabo sus planes. José en Egipto. Segundo, en el trono de Faraón. Daniel, Babilonia, lugares completamente hostiles para el Señor, y Dios los usó en esos lugares. Si queremos ser verdaderamente fieles, entonces debemos estar dispuestos a perder nuestro lugar en el palacio. Y número 3, necesitamos entender y recordar que es Dios quien reina sobre todas las cosas. Hay otro rey más poderoso que Asuero en el libro, y es el que está gobernando todo lo que pasa. No existe la suerte, el azar, las coincidencias. Esas son maneras, conceptos que el ser humano ha tratado de ponerle nombre a los destellos de la providencia de Dios. Cuando el hombre puede ver un destello de la providencia divina y como él no sabe quién está ahí, él dice, llamaré a eso suerte.
llamaré a eso coincidencia, llamaré a eso casualidad, pero no hay ninguna de esas cosas. Es Dios quien está detrás de cada acontecimiento, y eso es algo que el libro de Esther nos muestra claramente. No es casualidad que el rey tenga insomnio. No es casualidad. Recuerdo, me vino a mi mente, tenía que mencionar. Recuerdo una vez una hermana de la iglesia en Citibel me dice, pastor, estamos en un grupo pequeño, mixto, y dice, pastor, una hermana mayor, yo me despierto todos los días a las 3 de la madrugada y no sé qué hacer, no sé qué es lo que Dios quiere que haga. Yo casi me subo a la mesa y le digo, hermana, ore por mí, si no sabe qué hacer cuando se despierta, ore por mí. Ojalá que la hermana haya orado por mí. No es casualidad que el Señor nos despierte de la madrugada. No es casualidad que las cosas ocurran como ocurren. El problema es, y hago un paréntesis, el problema es cuando yo quiero darle sentido a lo que pasa. Entonces, no, el Señor me está levantando por esto. La realidad es que normalmente nosotros no sabemos la providencia de Dios hasta que la miramos para atrás. Esa es la realidad. Cuando nosotros vemos la providencia de Dios en nuestras vidas, cuando, por ejemplo, yo tenía una molestia en el oído en el 2020, por muchos años, me hacen un estudio del oído, me encuentran un tumor en la médula. Si no me sacaban ese tumor, iba a quedar cuadripléjico en cualquier momento. Y el médico dice, esto es una tremenda coincidencia. ¿Es una coincidencia? No, es la providencia de Dios. Y todo lo que va a acontecer después de un hecho de providencia, solo Dios sabe qué va a pasar. No debemos tratar de creernos que somos más sabios de lo que somos y pensar que podemos entender todo lo que Dios está haciendo. Porque el momento que pensás que entendés lo que Dios está haciendo, no estás entendiendo nada. Porque Dios es infinitamente sabio. Entonces no es casualidad que cuando leen el libro en el lugar que leen. No es casualidad, todo es parte del propósito de Dios. Dios está haciendo algo detrás de la escena, tejiendo un telar que no se puede ver la belleza de ese telar hasta que no está terminado y se lo da vuelta. ¿Alguna vez vieron un telar del lado de atrás? Esos telares bordados, bellos. No se entiende nada, pero cuando se lo da vuelta, eso es lo que estaban haciendo. Dios opera en nuestras vidas de maneras ocultas todo el tiempo. Cuando nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, cuando nosotros pensamos que solo son rutinas ordinarias, aburridas, Dios está haciendo algo detrás de escena, tejiendo un telar que no se puede ver hasta que Él no lo ha terminado y nos permite verlo. Dios opera en nuestras vidas de maneras ocultas todo el tiempo. En nuestro diario vivir, las personas con las que nos topamos, las conversaciones que tenemos, los problemas o los obstáculos que surgen, todo es parte del plan de Dios. Ahora, una cosa es reconocer eso, pero hay otra parte. No solo debemos reconocer que todo lo que nos ocurre cada día es parte del plan de Dios, sino que debemos estar dispuestos a accionar en dirección a sus propósitos, a avanzar su plan de salvación a los perdidos. Una cosa es reconocer Dios está obrando providencialmente en mi vida, y otra cosa es ser lo suficientemente consciente para saber qué plan está avanzando Dios. Dios está avanzando el plan de traer salvación a su pueblo por medio de la predicación fiel del Evangelio. Un micro que perdiste, te tomaste un remis y el remisero empieza a hablar y no para de hablar y empieza a quejarse. Muchas veces el Señor me permitió predicar el Evangelio con los remiseros. Porque uno sube ahí y tiene
una opción preciosa. Hasta que él no llegue a destino, o a menos que me patee antes, tengo una oportunidad para predicarle a Cristo. Pero a veces estamos tan ensimismados en nosotros mismos que nos perdemos de vista el plan de Dios, la misión de Dios, en la cual Él quiere usarnos a nosotros donde quiera que estemos. Una enfermedad que te hace pasar mucho tiempo en sanatorios, conocer médicos, conocer enfermeros y que por años quizás visitas a los mismos médicos. Una persona que sabéis que tiene una necesidad, un vecino, un pariente. Todas son oportunidades de avanzar el propósito de Dios. No están ahí por casualidad. Y cuanto antes lo entendamos, mejor será para dar el paso, abrir nuestras bocas, anunciar a aquel que salva, restaura, da esperanza y es luz en medio de las tinieblas. A veces pensamos que lo que Dios está haciendo en mi vida lo pausa el domingo a la noche y lo retoma el domingo a las 5 de la tarde. Él está orando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y Él quiere usarnos como instrumentos. Si sabemos que Dios es soberano, debemos reconocerlo en todo, en nuestro diario caminar, y pedirle a Él que nos ayude a trabajar junto con Él en su misión. ¿Es todo eso lo que debemos ver del libro de Esther? No. Nosotros pudiéramos sacar muchísimas aplicaciones del libro de Esther. Pudiéramos hacer una serie de sermones en el libro de Esther. Pero el libro de Esther, hermanos, no es sobre Esther meramente. El libro de Esther no es sobre Esther meramente. Nosotros vemos a Esther y Mardoqueo, judíos en el exilio por causa de haberle dado la espalda a Dios. Y cuando ellos tienen la oportunidad de volver, porque hasta ese momento histórico Esdras había empezado su retorno a Jerusalén, tenían permiso de retornar a Jerusalén, ellos no lo hacen. No piensen que están viendo en Esther y Mardoqueo dos grandes referentes de fe y de devoción a Dios. Ellos tienen la oportunidad de volver y deciden quedarse en el territorio persa. La razón por que Esther llega a ser reina es básicamente solamente su atractivo físico. Y más allá de un carácter valiente que se reluce en Esther, ella y Mardoqueo están haciendo algo deliberado que la palabra de Dios y la ley condenaba, que es el llevar adelante un matrimonio con alguien que no era judío. Mardoqueo la entrega al concurso de belleza, Esther gana, se casa con el rey enemigo del pueblo de Dios. Este libro no está en la Biblia para que seamos más como Esther o Mardoqueo. Es algo mucho más excelente a lo que este libro nos apunta. Toda la Escritura da testimonio del Evangelio. Toda la Escritura da testimonio de la obra de Jesús. Jesús mismo nos dice que todas las Escrituras dan testimonio de Él. Nos anticipa la obra de Cristo o nos explica la obra de Cristo y sus implicaciones. Los aspectos redentores del libro de Esther, porque nadie puede negar que la redención y la salvación es un tema vital en el libro de Esther. Pero esos aspectos redentores que vemos en el libro de Esther nos apuntan a un cumplimiento mayor y definitivo. Algo mayor que Esther va a cumplir perfectamente en lo que este libro anticipa. Esther ocupa un lugar redentor en este libro. Es ella la que es usada por Dios para la liberación de su pueblo, pero nos apunta a un mayor y mejor redentor. Esther se presentó ante el rey para interceder por la salvación de su pueblo que iba a ser condenado. El rey oyó a Esther
y se proveyó un camino para la salvación del pueblo. Jesús, quien es mayor y mejor que Esther, también se presentó ante el rey para interceder por la salvación de su pueblo a ser condenado, no solo a una muerte física, sino a una muerte eterna en el infierno. No intercedió por inocentes, no intercedió por aquellos que iban a morir por la conspiración de un malvado. Jesús vino a salvar culpables que merecían esa muerte eterna, enemigos que merecían la condenación. Y para salvar a ese pueblo, no bastaba con pedir al rey que nos perdone, sino que la justicia debía ser satisfecha y el pecado castigado. Y si el decreto persa era irrevocable, imagínense el decreto divino que dice que todo aquel que peque morirá. Jesús tuvo que asumir la culpa de aquellos que merecían morir y sufrir el castigo de la muerte eterna en su lugar. Por eso Jesús es un mayor intercesor que Esther, porque Esther estuvo dispuesta a perecer al presentarse ante el rey, pero Jesús no solo estuvo dispuesto, sino que era necesario que él perezca. Era necesario que sea sacrificado y muerto para que su pueblo fuera entonces librado de la condenación. Esther podía perder su estatus en el palacio real por identificarse con su pueblo. Pero vimos a Esther que ella no se aferró a esa idea y estuvo dispuesta a perderlo todo para salvar a su pueblo. Pero cuando comparamos la entrega de Jesús, Él asumió una mayor entrega, porque Él estaba no por concurso, sino por derecho propio, en un palacio mucho mayor que el de Esther, en un estatus mucho mayor que el de cualquier reino terrenal. Jesús estaba en el cielo. Jesús era una de las 3 personas de la Trinidad divina. Tenía toda la riqueza, todo el poder, toda la autoridad, toda la gloria, y sin embargo, como nos dice Filipenses capítulo 2, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Para identificarse con su pueblo en orden de salvarlos, Jesús tuvo que despojarse a sí mismo de su realeza divina para hacerse un hombre y un siervo. Se identificó con su pueblo para salvarnos. Se humilló en obediencia hasta una muerte horrenda, y por su muerte de aparente derrota, Él obtiene la victoria y gana la vida para los suyos. El cetro fue extendido a nosotros, pero no a Jesús. En la historia de Esther nosotros vemos la reversión divina, donde el que es humilde es exaltado y el que se exalta es humillado. Al final de la historia, Mardoqueo, a quien querían humillar y destruir, termina exaltado como el segundo en el reino. De la misma manera, el Evangelio nos muestra que por medio de la humillación de Cristo logra la redención de su pueblo, y Dios termina exaltándolo al lugar más alto, donde toda rodilla se doblará ante Él. Jesús no buscó su propia gloria y Dios le dio toda la gloria. Amán buscó su propia gloria y recibió humillación y muerte. Hermanos, Jesús es mayor y mejor que Esther. Y el libro de Esther halla un cumplimiento perfecto en la obra de Cristo en la cruz. Uno puede ver cada acontecimiento que llevó a Cristo a la cruz y ver la soberanía y la providencia de Dios desplegándose en gobernantes paganos, en Herodes, en Poncio Pilatos, en líderes corruptos, en religiosos legalistas, en cada detalle, hasta que un canto de un gallo prorrumpe y una moneda en la boca de un pez aparece.
Todo está soberana y providencialmente ordenado con un propósito divino que repercute en nuestra salvación. Todo gira en torno a la gloria de Dios por medio de su Hijo. Si hay alguien en este lugar que no está en Cristo, no fue coincidencia que viniste hoy. La providencia de Dios te ha traído. Dios quiere que oigas el mensaje acerca de la salvación que hay en Jesús. Él es el único que puede perdonar a los pecadores y hacerlos justos ante Dios por medio de su sacrificio. Dios quiere que te arrepientas y que creas en el Evangelio para que seas salvo de la condenación. Un día Dios derramará su juicio sobre todos los que no creyeron en Jesús. Dios quiere darle sentido y significado a tu vida. Ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Y si estás en Cristo, Dios quiere usarte ahí donde estás como un instrumento de su salvación. Para ser fieles debemos estar dispuestos a perderlo todo por Jesús. Dios está al control de todas las cosas y tiene para todo un propósito redentor. Seamos intencionales, hermanos, en tomar acción como instrumentos en las manos de un Redentor, donde quiera que estemos. No olvidemos que Dios está obrando en todo lo que pasa. Amén. Para continuar ahora directamente con la cena del Señor, quería hacer una conexión con nuestro texto, con el libro de Esther. ¿Qué pasa al final del libro de Esther? ¿Qué hacen los que son salvados en el libro de Esther? Celebran. Celebran. La fiesta del Purim, la fiesta de cómo Dios los salvó. Cada 7 de marzo iban a celebrar la fiesta del Purim. La fiesta que recordaba que su condenación era segura, pero que Dios proveyó salvación para su pueblo. Lo iban a recordar año tras año con la alegría de ser un recordatorio anual de la salvación de Dios. Ahora quiero preguntarte, ¿qué es la cena del Señor para nosotros? ¿Qué es la cena del Señor para aquellos que han sido salvados? ¿No es acaso recordar y celebrar la salvación de Dios por nosotros? Cuando la condenación nos acechaba, el Señor se interpuso entre ella y nosotros y nos salvó. Celebramos que Dios no permitió que su pueblo fuera condenado. Celebramos cómo Dios usó a Jesús, a su único amado Hijo, y su entrega sacrificial como el medio para el cual vos y yo podamos tener salvación. La cena del Señor nos recuerda que no fue una intercesión ante Dios que nos salvó. Porque cuando tomamos en nuestras manos estos elementos, nos recuerdan cuál fue el medio que Dios usó para salvarnos. Un cuerpo entregado, una sangre derramada. Fue un sacrificio real. Fue un castigo real sobre un ser real que tuvo una muerte real, que resucitó al tercer día verdaderamente y que nos dio una salvación que es real también. La cena del Señor, celebramos que Cristo murió por los pecadores como nosotros. Vamos a orar y preparar nuestros corazones para la cena del Señor.